Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Están invitados hoy a la segunda parte de esta presentación del Servicio Fiscal de Uso General en Chile, en el periodo que abarca desde el año 1915 a 1930. Agradezco la asistencia también de la nutrida asistencia desde Chile eh, y espero tengan un buen momento durante esta charla. Para poner esto en contexto, voy a hacer un breve repaso de la parte 1 que presenté el 15 de mayo. El Servicio Fiscal de Uso General en Chile se encuentra en la Ley sobre Papel Sellado del día 13 de septiembre de 1866 y la ley fue sancionada por decreto el 6 de noviembre del 66 mismo y comenzó a regir en todo Chile a partir del día 1 de enero de 1867. Como en esa época todavía no estaban preparados los primeros timbres fiscales, en el artículo eh, tercero dice: las estampillas de que se trata la referida ley serán las mismas que se usan para el franqueo, de 1, 2, 5, 10 y 20 centavos. Las estampillas que estaban en uso en ese momento en Chile eran la primera emisión, y pronto apareció la primera serie dentada. Esas dos series se usaron y por unos par de meses también alcanzó a ser usada la serie de los primeros ruleteados, los con barra. Entonces, los primeros timbres fiscales en realidad fueron sellos de correo autorizados para el uso fiscal, sin sobrecarga, sin nada, sino que simplemente con la instrucción de que adheridos a un documento debería escribirse sobre ellos para inutilizarlos. Los primeros timbres fiscales propiamente tales entraron en uso el 1 de abril de 1878 y fueron una emisión de la National Banknote Company. El año 78 todavía no estaba fundida con la American Banknote Company. Eso ocurrió en el año 80, 1880. Quiero aprovechar de hacer una corrección a un detalle que se me fue en la charla anterior relativo a la composición de plancha de esa primera emisión de timbres fiscales. La National Banknote Company producía sus sellos y timbres en unos pliegos aparentemente más pequeños. Eso hizo que la serie de timbres en centavos fuera en planchas o pliegos o planas, como lo llaman en otros países, de 90 timbres, que eran de 9 por 10, 9 en la horizontal, 10 en la vertical, igual 90. Y los timbres en pesos, de 1, 2, 5 y 10 pesos, esos fueron impresos en pliegos de 60, de 12 horizontal por 5 en la vertical. Una vez que se fundió National Banknote Company con la American Banknote Company y una vez que las planchas originales de los centavos especialmente se gastaron, algunos de los valores fueron reimpresos, o bien digo, reimpresos por American Banknote ahora en pliegos de 100, de 10 por 10. Y para los valores en pesos, solo se reimprimió el 1 y el 10 usándose los mismos pliegos antiguos, las mismas planchas antiguas de 60 de la National Banknote Company. Y quería precisar eso para corregir algo que se me pasó en la versión anterior. Después de esto, brevemente, en el año 1900 hubo una segunda serie de timbres fiscales a cargo de Waterloo & Sons de Londres, en centavos y en pesos. Y en 1910, al no haber timbres fiscales disponibles en tesorería,
se remarcó, se sobreselló sellos de correos de nuevo, de la serie peso bronce, como habíamos conversado, en algunos valores, el 30 y el 50, y el 1 peso en diversos valores para timbres fiscales. En 1910, y ahí cerramos la charla anterior, eh, Waterland Sands hizo una segunda emisión, que fue la tercera serie de timbres fiscales de Chile, también en valores de centavos y de pesos. Y ahí hice el corte porque les mencioné que Hacienda en Chile determinó producir los timbres en un futuro en Chile mismo, tanto los timbres fiscales como sobre todo correos, sellos de correos y también billetes de banco. Para ello, en 1913, el Ministerio de Hacienda, a través del embajador en Londres, que era don Agustín Edwards, contrató a Thomas McDonald para preparar el desarrollo de los talleres de especies valoradas en Chile. La cotización de ese mismo año, 14 de julio del 13, incluyó los costos de los planos para edificar el edificio, de la maquinaria que iba a ser usada y también de todos los insumos necesarios para producir los valores, las especies valoradas en Chile mismo. Esa primera presentación que hizo Thomas McDonald a Chile fue aceptada y en principio contenía tres máquinas impresoras. Um, Vamos a seguir aquí. En el año 1914 estuvo bastante avanzada la construcción del edificio y se envió un primer grupo de técnicos ingleses para poder echar a andar la maquinaria que iban a enviar. Y enviaron dos máquinas, una de talla dulce y otra offset, en una primera instancia, junto con técnicos para armar las máquinas y para comenzar con la producción, es decir, hacerla funcionar adecuadamente con el papel, con las tintas, con la perforadora y con todo lo necesario para que pudiese Chile ser independiente y, digamos, auto aprovisionarse de esos elementos necesarios para, para, para sus servicios, tanto de correos como decía, también para impuestos. De esas tres máquinas se enviaron dos, como decía, y costó algo echarlas a andar, a tal punto que por reclamos de Chile, dos de los técnicos fueron devueltos a Londres y el hijo de Thomas McDonald, John, tuvo que venir a Chile a instalarlo. Y esto, junto con también otros técnicos, partieron justo antes de la guerra y llegaron aquí recién comenzada la guerra. En una primera instancia se produjo a partir de octubre del año 15, comenzó la primera producción de sellos postales, pero las necesidades de timbres de impuesto persistían. No tengo un documento que lo certifique, pero es seguro de que los primeros timbres que llegaron en el año 15 a Chile, puesto que los he encontrado usados en ese año, no pudiendo producirse en Chile, tienen que obligatoriamente haber venido de Thomas McDonald. Estas son las pruebas de esos primeros timbres. Esos son los valores centavos de 5, 10 y 20 centavos. Y esos son los valores en pesos. No sé si ustedes recuerdan, pero el diseño de estos es muy parecido al de la Waterloo del año 10. Y era un uso, era común que las empresas produjeran uh, muestras para los países para demostrar su calidad de ejecución de los trabajos. Y esta es una muy buena copia y resulta
bastante complicado diferenciarla de la Waterloo, pero eh, no tiene pie de imprenta. Las de Waterloo tenían pie de imprenta. Esta serie no lo tiene. Y también el rectangulito, estoy indicando en el de 2 pesos abajo a la izquierda, al lado izquierdo del valor y al lado derecho del valor tienen un dibujito, que aquí es como una greca. En cambio, en los de Waterloo eran triángulos y también esas orlas ahí arriba son algo distintas. El escudo es muy similar y la expresión general prácticamente la misma. Esto es parte de la única serie que he visto reportada hasta ahora de estas muestras, de estas pruebas, bien digo. Las de abajo son de cuño, las de arriba es una prueba de plancha de pliego. Ahí dice único ejemplar reportado, pero ahora me encontré con un segundo ejemplar de estos, también un borde de pliego que me asegura que es de lo mismo. Y ahí están los valores de 20, 50 y 100, que era el valor más alto de esa provisión que vino de Waterloo. Y déjenme ver algo. Aquí quería mostrarle esto primero. Gracias a las investigaciones de Bill Lennartz, socio de la Sociedad Filatélica, en distintos archivos se encontró aquí en Santiago con esta nota de McDonald que dice planchas y cuños para billetes de 50.000 sellos de correo, perdón, para 50 pesos, sellos de correo de 10 centavos y sellos de impuesto fiscal de 100, 50, 20, 1 y 5 pesos y de 20 y 10 centavos. Esas son las planchas que ellos estaban mandando eh, y cuños. No habla nada de pliegos impresos, pero como decía, presumo que así tiene que haber sido. Eh, y si se fijan, los valores son justamente esos, 100, 50, 20, 10 y 2. No habla del 1 ni del 5. Eh, Tienen que haber llegado igual, sí, más tarde, pero no están aquí, no estaban en ese envío. Y aquí está entonces la parte de centavos primero. Lo de arriba son pruebas de plancha sin dentar, incluso una bien manchada y hasta con un pliegue ahí. Esa es una serie sin usar. Y aquí dentro de los usados, revisando tantos cientos de sellos, el más antiguo que he encontrado dice ahí claramente 1915. Esa serie tiene un dentado 13,5. Ese es un dato importante para compararlo con futuras eh, remesas o nuevas impresiones. Ya lo comentaremos más adelante. Y estos timbres aparentemente fueron impresos en pliegos muy ajustados. De repente me encontré con un timbre que tenía un corte abajo, presumía primero que había sido producto del recorte a tijera de un documento y al ser lavado, bueno, queda cortado. Hasta que encontré este fragmento de 2 timbres adheridos a este papel. Ahí se nota en el borde inferior perfectamente de que están cortados. Y estos timbres están pegados encima de ese incluso y todos firmados de la manera reglamentaria. Firma del que está cancelando el documento más la fecha en que ello ocurre. En este caso, 23 de agosto del año 16. Este otro es de casi el mismo tiempo, 4 de agosto del 16. Y arriba me encontré con un 10 centavos, que también tiene el margen bastante amplio y tiene margen arriba, a diferencia de estos timbres que tienen márgenes bastante estrechos. O sea, claramente estos son del borde inferior. Y ahora encontré también uno de los del 20 con un borde derecho muy ajustado. Abajo hay un documento
Este es un libro, esta es una factura, un momentito. Esto es nota de venta de mercadería. Se indica ahí el saldo impago de 803 pesos, cancelado con 20 centavos. Lo de arriba, ahí está el 10, ahí está el 5 usado, ahí está el 10 usado en un documento, arriba de una escritura de partición de herencia sobre papel sellado. Ahí la tasa era 40 centavos por hoja, tiene 5 ahí, más estos 10, más otros timbres distintos que están en la parte doblada, que no interesan tanto. Y abajo está el 20 centavos. 20 centavos que eran la tasa para un recibo de una prima de seguro de vida. Aquí ya no, en esta época, a diferencia de la primera parte que presenté en la vez anterior, eh, ya no todos los impuestos se pagaban en una relación de porcentaje con respecto al monto involucrado. Algunos sí, ya veremos casos luego. Pero se estableció tasas parejas para algunas cosas, como para esto, o, o otras cosas, ya lo comentaré un poco más adelante. Hay facturas de compra, mercadería y cosas así que ya también tienen su tasa fija. Aquí está de nuevo el 10 centavos. Estimo que esto es de 1919 aproximadamente, pero antes de eso quería comentarles esto. Les había dicho de que en 1914 habían venido técnicos ingleses a montar la maquinaria. Dentro de ellos venía un artista que era en realidad un grabador, James William Philip. Llegó a Chile con otros técnicos ingleses en 1914, contratado con motivo de la fundación e implementación de los talleres de especies valoradas. En estos talleres llegó a ocupar el cargo de grabador jefe. Numerosos son los sellos postales y billetes de banco que poseen sus diseños. Esto está sacado de la memoria de la Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies Valoradas de Chile del año 43-53. 53, que la memoria es del año 53, esa, en la página 24. Y esto está inserto en un libro que es del Banco Central. Por eso habla tanto de billetes de banco, pero ese es el centro de esa publicación. Pero obviamente también los sellos o timbres fiscales también eran parte de la producción. Y en un principio esas dos primeras máquinas se usaron completamente para el uso, para la producción de sellos y billetes. Y recién en el año 18, con la llegada de las siguientes máquinas, producto de que se interrumpió la provisión por la Primera Guerra Mundial, que estalló en el momento en que venían en viaje estos ingleses para la instalación de la empresa, de la talleres de especie valorada. Eh, Recién en el año 18 pudieron llegar dos máquinas más, muy reclamadas para poder producir lo necesario. Y ahí recién se empezaron a producir timbres fiscales. Ya veremos más adelante claramente una comprobación de esto. Y obviamente James William Philip fue el que formó aquí entonces a profesionales chilenos a técnicos chilenos, digamos, en las distintas etapas de la creación de las especies valoradas. Así acá abajo dice, así mientras unos se ocupaban de grabar los ornamentos de las esquinas, otros los retratos o divisas, otros las letras, otro el grabado geométrico, un quinto en colocar todo el dibujo completo y finalmente el que hace las transferencias del resultado para dejarlo listo para la impresión. Se dan cuenta que Philip formó entonces los equipos.
¿Qué pasó? Haynes se desconectó en la presentación. Voy de nuevo. Tú puedes. Gracias. Ahí vamos, más o menos por ahí. Gracias. Algo pasó en el ciberespacio. Um, entonces, decía aquí que Philip formó ese equipo al cual después se incorporaron otros artistas ya chilenos. Volvamos aquí. Esta emisión no es grabada como la anterior, como esa o esa, sino que es, perdón, offset. O sea, los timbres son lisos, uno le pasa el dedo y son perfectamente lisos. Y eso hace una gran diferencia. Aquí hay un documento que es un papel sellado válido para el año 21 de 40 centavos, revalidado para el 21. Arriba, ahí arriba ustedes ven 4 timbres de 2 pesos. Claramente aquí se nota que tiene abajo el pie de imprenta de los timbres de 1910 de la Waterloo, para diferenciarlos con los que les voy a mostrar luego. Pero aquí a la derecha, a la izquierda abajo, estos son estos offset que están aquí, el 40 y el 50. Y ahí está el 10. Ese 10 es bastante difícil de encontrarlo usado. El 40 y el 50 debe haberse impreso eh, en mayor cantidad porque se encuentra hasta los años 26 aproximadamente. Y hablaba de James, de Philip, que formó a profesionales aquí en Chile para poder producir planchas propias. Ustedes se fijan, aquí está el 10 pesos y el 100 pesos hecho con los cuños que venían de Londres. Para el 18-19 ya teníamos entonces, como decían delante, las máquinas, las últimas dos, una offset y una eh, para el talla dulce, funcionando para producción de timbres fiscales. Y entonces, eh, debido probablemente a inflación, fueron necesarios valores superiores al 100 pesos. Y también se decidió entonces hacerlos aquí en Chile. Y vemos ahí uno intercalado que es un 25 pesos, valor facial que no existía antes. Aquí está el 200 pesos y el 500 pesos. Se presume también que hay un 1000 pesos, más adelante les comentaré por qué. Pero aquí claramente este de 500 está usado en el año 19, dice ahí 25 del 7 del 19, y tiene una numeración bajísima. Adicionalmente a eso, el de 200 pesos tiene inscrito como pie de imprenta IMP Fiscal-Chile. O sea, es un producto hecho en Chile, a la manera de cómo venían de Inglaterra, vale decir, arriba en la parte superior el escudo, abajo la tableta para una numeración. Lo otro particular de este periodo todavía, año 19, estamos aquí, en que estos fueron impresos aquí en Chile ya, en que aquí había una numeración correlativa. Vale decir, en las planchas se presume que estas eran de 50. Eh, Tienen un número muy bajísimo, 100, pero sin letra ahí todavía. Quiere decir que eran correlativos. Este tiene el número 834. Y así, estos, fíjense este, 271. Y aquí vamos en el número 4220. Estos no sé si se habrán impreso en de a 25 o en de a 50,
puesto que nunca he visto, de los pocos ejemplares que se encuentran de esto, nunca he visto alguno con borde de pliego que permita deducir algo más. Ni hay una referencia. El año 24 se quemaron los archivos de la casa de los talleres de especies valoradas y esa documentación debe haber desaparecido. Pero aquí, como eran especies valoradas y eran valores altos los involucrados, estaban interesados en crear mayor seguridad. Es así como este timbre de 25 que está acá arriba usó un papel especial que tenía una filigrana en el papel que decía que tiene un escudo. Y aquí se nota claramente, no sé si lo alcanzan a percibir, el ala de un cóndor. Más adelante en otros timbres vamos a ver que además había otra parte de la filigrana que decía en 3 líneas 10 en letras, 10 en números entre medios y abajo pesos. Y aquí está el valor de 200 pesos, creación nueva, que también tiene un papel coloreado, ¿ya? De un color lila. Aquí se ve por el anverso y por el reverso, además de que se nota el color del papel, le pusieron con el guilloche una figura, una viñeta de seguridad. Viñeta de seguridad que era distinta a la viñeta de seguridad que le pusieron también a este valor de 500. Y este valor de 500, que de todos estos se imprimieron muy pocos ejemplares, usó un remanente de papel filigranado 1 de la emisión de 1862 de los sellos de la primera, el 1 centavo de la primera emisión, el amarillo. De estos valores altos, la verdad es que hay muy pocos ejemplares. De este de 200 pesos se conocen 4, aquí hay 2, y el único de los 4 que está adherido a un documento es este. Fíjense en el número, 4.795. Sigue siendo bajísimo. Está perfectamente adherido, los timbres de 100 pesos de arriba están pegados encima, y están todos matasellados, es decir, inutilizados, cancelados, con la marca del traspaso de acciones. No alcanzo a leer bien aquí. Aquí está. Ferrocarril de Aguas Blancas, Antofagasta. Dice, porque es una transferencia de acciones, un traspaso de acciones ahí. Sociedad Anónima Ferrocarril de Aguas Blancas. Por una cantidad enorme de acciones. Son 19.950 acciones. A razón de un 0,05%, pagaba 997 pesos con 50 centavos. Una brutalidad de dinero. Aquí con un timbre de 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900, 950, 70, 90, 95, 97. Faltaron 50 centavos para ser exacto. Este es el único ejemplar en documento que he visto en todos estos 30 y tantos años, 5 años. Y si se acuerdan, acá, todos estos valores eran con números correlativos. Debido a que ya se hizo necesario, se hizo necesario imprimir muchos ejemplares para los valores menores, se ideó sobrecargar
una plancha entera con un mismo número, colocándole una letra delante a cada uno. Las planchas eran de 25 timbres, entonces la letra iba de la A a la Z, con algunas excepciones que lo veremos más adelante. Y a medida que fueron siendo impresos, eh, se hizo una distinción en el tipo de letras, aquí esta letra mayúscula está sin un punto, y esa tirada es más o menos del año 20. Este timbre ahí tiene el año 20, claramente. Después, el año 21 aproximadamente, ya se usó la letra con un punto en la base, a la misma altura, pero siguiendo con la numeración de esto. Recuerdan que hay que multiplicar por 25 la cantidad que dice aquí, porque todo el pliego tenía este mismo número. Y más adelante, en el año 25 aproximadamente, el puntito que estaba en la base de la letra sube, queda algo levantado con respecto a la base. Eso los hemos definido como el tipo 1 sin punto, el tipo 2 con punto en la base, el tipo 3 con punto arriba. Y el año 20, entonces aquí se muestra el valor de 2, 20 y 50, no el de 10. El de 10 no existe sin punto. Y no existe, se puede comprobar acá, porque aquí parte con punto y esta numeración es bajísima. ¿Ya? Y recuerdan que el 10 era uno de estos dos valores, ahí el 10 y el 100. Esto muestra que estos valores eran usados al mismo tiempo que los otros, pero que seguían usándose estos mientras se acababa la provisión que había, y cuando fue necesario en el año 21 ya se estaba usando el punto acá y partieron con el número 1, pero con el punto acá detrás de las letras. Y más adelante, eso, a medida que fueron pasando, necesitándose nuevas impresiones, se hacían con números correlativos. En el registro que yo tengo de estas numeraciones, había uno de estos que se estaba escapando, que era este último 50K. Este 50 pesos con el punto en la base se estaba usando hasta el año 26. Y el año 27 empezaron a sobrecargarse con año. Todos los timbres. Ya vamos a aplicar eso luego. Y finalmente logré ubicar uno, y es una tirada muy corta con el número más arriba de la base, pero sin sobrecarga de los años. Ahí hay una copia de una escritura de ratificación de venta de acciones por 2.000 pesos del año 21. Ese tipo de transacciones, de transacciones, estaban grabadas todavía con una tasa, con un porcentaje. Y como recuerdan que había partido del 0,02 al 0,05 y hasta el 0,01, aquí esa es la tasa, y por lo tanto aplicaban 2 pesos en el de arriba. En cambio, en el documento de abajo tenemos una hoja de un libro de venta diario, en el que día por día se anotaban las ventas de esta empresa, y al final de mes se sumaba, y el valor que indicaba ahí tenía que pagar un impuesto, que era también el 0,1%. Los 73.252 pesos y fracción, que eran la suma total de las ventas del mes de esta empresa, multiplicadas por el 0,01, perdón, daban 73 pesos 30. Aquí hay 50, 70, los otros 3 pesos 30 están en la parte de arriba para poder mostrar más documentos. Aquí se muestran solo estos. Aquí hay una hoja casi completa. Si uno quisiera
compararlo con respecto a los tipos 1, 2 y 3 que les comenté en delante. Aquí este es el tipo 2 con el punto en la base. En cambio el 20 pesos ya tiene el punto más arriba de la base. Y así, este más arriba, este más arriba. Y aparecen valores adicionales en versión más pequeña. El 1 y 5 pesos aquí en estos años no se volvió a, a imprimir, sino que optaron por hacer estos diseños más pequeños. Ya los veremos luego. Aquí está. Eh, esta forma de mostrar las pruebas indica que también viene de McDonald's. Y aquí ya tenemos diseños más de formato más pequeño que la versión anterior de los pesos. Ahí arriba hay unas pruebas. Esta es una prueba del 50 centavos y que es igual al timbre offset de 1919. Y estos son avances de cuño para este valor del 5, este de acá, que de nuevo tenía valores en las 4 esquinas. Pero claramente este es por el sistema este de las copias casi fieles de la versión de Bradbury Wilkinson de los años 1910. Este es muy parecido a eso. Sin embargo, tiene pequeñas diferencias que con lupa uno logra percibirlas. Y ahí están los nuevos valores centavos. Ese 1 y 5 se emitió finalmente en un naranja intenso y un verde. Y aparece un valor nuevo, 90 centavos. Es muy curiosa esa denominación de 90 centavos y no he encontrado por qué fue creado ese valor. Y solo conozco aproximadamente 10 de estos del valor de 90 centavos. Y 4 que tienen en un cuadro que tiene una sobrecarga en diagonal que dice administrativo. Aparentemente no se usaron, pero de repente encontré uno usado. Es el único usado que he visto. Y después de haber presentado esta colección en China, recibí este regalo. Todavía no está montado, pero lo muestro aquí. Es un papel sellado de 10 centavos con el complemento de 90 para el 1 peso de la copia de la hoja. Y esto es desde el año 24. Todavía tengo que estudiarlo bien para poder describirlo adecuadamente, pero es el único ejemplar que he visto del 90 centavos en documento. Y como digo, sueltos, el único otro es ese. Pero en la investigación de Bell Lenartz en los archivos, encontró esto. Es un reporte de talleres de especies valoradas con la producción del primer semestre de 1921. Es decir, antes del 23 que yo suponía hasta ese entonces de que esto había sido producido. Y dice aquí, aparte de los sellos postales, impuestos 5 centavos, 3.500.000, que es el azul que conocemos, pero impuesto 90 centavos, 1.025.000 ejemplares. Sale el precio por 1.000 y el precio total que fue cobrado a Hacienda producto como para el pago del trabajo. Y para una próxima charla, en los consulares también del año 21 están impresos, ahí confirmada la impresión en Chile con este reporte.
Ahí está el 1 peso usado en un documento. Están el 1 peso y el 40 centavos. Es una escritura de arriendo de una propiedad. Arriendo. Y tiene indicado un canon mensual por una cantidad de años. Si uno multiplica el canon mensual de 300 pesos por los 36 meses, indica que este arriendo eh, especificado aquí involucra 10.800 pesos. A la tasa del 0,05% implica 5 pesos 40 de impuestos, pagados correctamente con estos 5 pesos 40 que están acá. El año 25 se emitieron dos valores que no existían antes en centavos, el 1 y el 2. Estos son offset. Dentados 13 3/4 por 14,5. El mismo dentado que va desde el año 18 para adelante. Me había olvidado en ese momento decirles que había cambiado el dentado y también ese timbre de 90 que vimos recién, y los de 1 y los de 5, etcétera, todos tienen este mismo dentado, 13 3/4 por 14,5, y que a modo comparativo, porque siempre es interesante hacer comparación con los sellos de correo, la emisión del quinto Congreso Panamericano que se hizo en Chile el año 23 tiene este mismo dentado. Esos sellos fueron diseñados y producidos por Talleres de Especies Valoradas, con lo cual es una confirmación más de que estos tienen la misma procedencia, Talleres de Especies Valoradas. ¿Perdón? Sigo. El año 27, en el primer semestre, eh, Hacienda dispuso sobrecargar todos los timbres en existencia en ese momento. Todos los timbres que eran el 1, el 2, el 5 centavos, 10, 20, 50, el 40, eh, y los valores en pesos, con el año 1927. Aquí está la circular de la Dirección del Tesoro en la cual se da notificación a toda la dirección de impuestos internos de que van a entrar en vigencia estampillas de impuesto con el timbre 1927 y se usarán en el presente año. Y se indica incluso la fecha, 1 de junio de 1900, ahí está, 1 de junio de 1927. En ese momento perdían su valor todos los timbres anteriores y hubo un tiempo de gracia de 3 meses para poder cambiarle a la persona que llegara ahí a la ventanilla sus timbres antiguos por estos nuevos sobrecargados 1927. Y ahí están todos los valores en centavos. El 2, el 1 no existía aquí ya. El 2, 5, 10, 20, 40, 50, del cual había uno grabado, este offset y este grabado, el 1 peso y el 5 pesos. Curiosamente, no está el 90 centavos, del cual conocemos tan pocos. Aquí algunas muestras de cancelación de letras. Está ahí el desglose de cómo se llegaba a ese valor, de los valores en centavos. Y después quiero mostrarles los valores en pesos. El 1 peso no lo habíamos visto todavía sin el pie de imprenta de la Waterloo, por lo tanto, digamos, de McDonald's, como
como se había dispuesto en 1915. Esa greca que está ahí, ese diseño, es el mismo de todas estas, de estas planchas que venían de origen McDonald. En el año 27, como digo entonces, a partir de 1 de junio, empezó a regir esta serie uh, como única válida para el pago de los impuestos. ¿De nuevo se fue? Sí, se fue. Sí, se cortó. Parece que Ricardo Boizar quiere compartir algo. Dale de nuevo, Heinz, por favor. Ya. Gracias, un momento. Ahí estoy. Y aquí notamos de nuevo en los valores pesos el 25, que viene de esa producción de Chile de 1919. Y si se fijan en valor correlativo, en número correlativo, todavía estamos bajo los 10.000. 10.000 timbres en total. Y el de 200 incluso tiene una numeración más baja, 6.000 y poquitos. Si uno lo divide por 25, eso significa menos de 600 pliegos, menos de 700 pliegos de impresos. Habíamos visto en el 1919 el reverso del timbre de 200. Aquí está el reverso del timbre de 1000, que no lo habíamos visto en esa época. Porque digo, no conozco todavía, no hay reporte de este timbre sin esa sobrecarga 1927. Y estos son los únicos conocidos en estos valores aquí, que tuve la gran suerte de conseguirlos en un lote juntos en eBay, y sabiendo la escasez me puse arriba nomás. Y la numeración de este, si se fijan, 4.420 y tanto, bajísima también. Aquí se presume que existe el valor de 500 también, ese que tenía la filigrana 1, pero no se ha visto hasta ahora. Voy a mostrar unos documentos ahora para ilustrar esto. Ahí está el 1 peso. Voy a retornar a la página anterior para mostrar algo más. En el caso del 1 peso, existen aquí 3 tipos distintos. Uno con una inicial grande, otro con una inicial mediana, y otro con una inicial mediana y una pequeña, además. Desde aquí hasta acá eran números correlativos, pero de esta inicial grande e inicial mediana, incluido esta mediana con pequeña, aquí para adelante existe una numeración en paralelo. Y eso, más adelante vamos a encontrar el sentido de eso. Es curioso porque como tengo el registro de cada uno de estos timbres para ver la evolución y cuántos hay con solo la letra, después con la letra y el punto en la base, después con la letra y el punto más arriba, aquí apareció una doble letra, una mediana primero y después una mediana con una doble letra pequeña además. Y de repente aquí, curiosamente, hay una duplicación de numeración que algo significa. El año 27 aparece de nuevo este 2 pesos que en todos esos años anteriores se seguía ocupando un remanente antiguo de la Waterloo Sons de 1910, como les mostré en algún documento pasado. Aquí hay otra hoja de un libro diario, en este caso por 81.439 pesos, a la tasa del 0,1 debía pagar 81 pesos 50,
correctamente pagados con 50, 70, 80, 81, 50. Es una demostración clara de que en general eran bastante cuidadosos en mantener sus libros al día, porque este libro estaba timbrado por el impuesto interno. Y para un nuevo libro debía presentarse el anterior, obviamente. Pasamos al año 28. El año 27 entonces funcionó con sobrecarga 1927 desde el 1 de junio hasta diciembre. En el 28 ya dejó de sobrecargarse los valores de 1 peso y 2 pesos, probablemente por la cantidad de timbres que se estaban ocupando de esos valores. Y aquí está la comprobación, finalmente la encontré, de que la letra mediana con punto y la letra mediana con letra pequeña con punto se encuentran con un mismo número. 1.040.030, perdón, 104.033, 104.033. Eso hace suponer, aquí de nuevo, nunca he visto algún timbre con un borde de pliego que permita identificar una limitación a 50 o a 25 u otra forma. Pero hace presumir que, dado lo ilógico de numerar 2 veces con numeración igual, esto debe haber sido un pliego de 50 con una numeración con una letra y una numeración paralela con 2 letras en un mismo pliego. Los otros valores del 5 pesos para arriba seguían manteniendo la numeración del año. En este año 28, al igual que en los sellos de correo, llegó a Chile papel filigranado, el filigrana escudo, en un papel muy delgado, muy transparente, llamado tipo cebolla, que lo veremos en una de las siguientes páginas. Pero se lo comento desde ya. Lo importante es que aquí estos 2 timbres de 200 y de 500, siguiendo el mismo diseño antiguo de las planchas de McDonald's, diferentes de las que habían sido producidas el año 19 en especies valoradas, que aquí vemos el 25 todavía como referencia, se hicieron en el mismo formato, como digo, del 100 para abajo, y manteniendo, eso sí, el papel coloreado y la filigrana escudo a forma de protegerlos de falsificación por el alto valor que significaban. En delante les comenté, cuando estaba en el timbre de 25 centavos, que había una filigrana. Aquí se ve parte de eso. El 10, ahí está el 0, el 1 estaba aquí a este lado. Y ahí está la terminación de la palabra pesos. S-O-S. Y aquí todavía se ve parte del diseño del escudo que está alrededor de todo esto. Ya lograré en algún momento, cuando uno pueda conformar esta plancha vista al revés, la plancha del papel, al igual que nuestro amigo Raviñani en Argentina, descubrir cuál es el proveedor de este tipo de papel. No lo sé todavía en este momento. Así que, como digo, aquí encontramos el 200 y el 500 pesos en la nueva versión hecha en especies valoradas. Aquí digo que se presume que debe existir también el 1.000 pesos, desconocido hasta la fecha. Y así como aquí están el número repetido en letra y letra mediana y pequeña, también lo encontré sobre documento. Esto es parte de un mismo archivo de las compañías de seguro. Y tiene ahí el número 066-581, 066-581. En una letra mediana y una letra mediana y una pequeña. Y el que sean parte de un mismo archivo
refuerza más la idea de que venían juntos, porque para darle validez a las actas de ese archivo era que habían sido eh, adheridos a cada una de las hojas un peso en timbres fiscales. Y si uno los saca de un mismo pliego, va ocupándolos correlativamente en todas las hojas, y así es que esto fue parte de ese libro que contenía alrededor de 60 hojas distintas. ¿Ya? Y ahí se dio entonces esa posibilidad de encontrar ambos en documento. Aquí están timbres del año 28. Aquí está la comprobación de que fueron usados el 28 sin sobrecarga. Se puede ver cuando uno estudia las numeraciones correlativas, las que tenían el año 27 tenían un número mucho más bajo. Y el año 28 en adelante, ya los valores centavos no recibieron nueva sobrecarga de año. Se siguieron usando hasta que se les acabó el stock. Y se les acabó el año siguiente, el 29. Ya lo vamos a ver. Aquí de nuevo la misma forma de calcular los impuestos y de pagarlos. 117.208. Aquí hay 100, perdón, 105, 115, 115, 30, y hay 2 pesos metidos a la vuelta del doblez que está ahí, que ya saben es una forma que utilizo para mostrar más documentos. Y llegamos al año 29. Aquí está la filigrana escudo de la cual hablaba recién, en el papel delgado tipo cebolla que se usaba en los sellos de correo y también en estos timbres fiscales a partir del año 28. Y aquí están los del 29. Al lado derecho, siempre coloco, derecho o debajo, coloco el número de la filigrana, que es la posición. En este caso, este timbre tiene esta filigrana y este tiene la filigrana inversa, vistos por el reverso, por supuesto. Y aquí está, a modo de ejemplo, la filigrana 3, visto por el reverso, apuntando hacia la derecha, y con la filigrana 4 apuntando hacia la izquierda. Y en el caso de estos timbres de 200, que son esa nueva producción, hay efectivamente en filigrana 3 y filigrana 4. El 500, miren la numeración bajísima aquí, recién vamos en el 4.933. Tiene filigrana 4, y esta otra que va en el 9.900 y tanto, tiene filigrana 4. Estos son los, de estas 3 se conoce una más, de estas de acá se conocen solamente las que están más adelante en un documento. Esta es la serie de todos los valores que existieron entonces sobrecargados el año 29. Y vamos al uso. El año 29, perdón, disculpen, tengo que retroceder aquí, porque aquí hay un cambio en la tipografía de la numeración. Hasta aquí habíamos visto este tipo de tipografía. Y en el año 29 aparece esta otra. Y que también tiene la doble forma de una letra mediana y una pequeña. Por lo tanto, esto también debe ser parte de pliegos de 50 ejemplares, planas de 50. En estos todavía no he encontrado el mismo número, pero como se sobreponen, se traslapan, indudablemente debe haber ocurrido lo mismo que en el caso anterior. Y las planas, si existían en el anterior, las del 1 peso, obviamente aquí también existían. Aquí hay documentos con el uso esto en el año 29. Esto es una revalidación de licencia a conducir, 16 de mayo del año 29, con 1 peso, que era la tasa para ese documento, con solo la letra,
Y acá abajo tiene letra y letra pequeña al lado. Este es un recibo de prima de seguro de vida de mi abuelo, Juan Yonge Diguelón. Documento que mantenía mi papá entre sus papeleos y cachivaches y algún día lo encontré. Aquí hay una reconstrucción de las letras en una plana o plancha de 25 ejemplares. Y tenemos las letras A, B, C, D, E. La siguiente línea F, G, H, I, J. Se salta la K, pasa la L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y ahí están entonces las 25 ejemplares por plancha, por pliego, que en este caso tenían todos este mismo número con las distintas letras. Con algo de paciencia, aquí por ejemplo, la L y la M tienen el mismo número, son parte originalmente del mismo pliego. Y así otros que se dan por ahí. Pero eso no es importante aquí. Lo que quería mostrar era todas las letras usadas en estos 25 timbres. Y de dónde se puede deducir que la K, por ejemplo, no estaba y la ñ tampoco se usó, etc. Año 29. Aquí están todos los timbres usados el año 29 con sobrecarga del 29. El 10, el 20, el 50, el 100, el 200, el 500 y el 1000. Esto es una letra única de cambio de la Caja de Crédito Hipotecario a la orden de The National City Bank of New York del 22 de julio de 1929. Una tasa pagada por 3.960 pesos, una enormidad de dinero. Lindo documento que me llegó gracias a un querido amigo que anda escuchando por aquí. Y el año 29 empezó, digamos, se acabaron algunos timbres, como el 10 centavos que les dije, que el verde, que se sobrecargó todo el año 27. Y se empezó a hacer con esa misma plancha, ahora en papel filigranado. Y ahí tenemos la filigrana 3 y la filigrana 4, 3 y 4, 3 y 4, lo cual demostraba que seguramente la forma del pliego se pasaba de una manera o su inmediatamente invertida solamente por la máquina, y que tenía dos tamaños distintos en el largo y el ancho, el pliego. Y son tan delgados estos papeles que incluso se nota la transparencia en este timbre aplicado aquí sobre esta letra de cambio. Ustedes ven perfectamente aquí la línea más oscura, que es el negro que trasluce a través de este papel, tan delgado era. Y esto permite a su vez comprobar que estos efectivamente se hicieron en el año 29. Aquí está cancelado el día 20 de junio del 29. Y al poco andar, estos son bastante escasos de encontrar en este color, porque al poco andar se decidió cambiar el color. No sé dónde se me quedó la hoja, ya lo veremos. Y el año 29, junto con eso, también se decidió que de ahí en adelante se iba a economizar papel y todos los diseños grandes en pesos se iban a hacer en este nuevo formato. Y el año 29 existe entonces este 10 pesos que está aquí, como primer ejemplo de ese nuevo diseño, formato para los timbres en pesos. El 1 y el 2 pesos se hicieron sin sobrecarga de año, y estos son numeración bajísima, como ustedes ven ahí también, en este papel
filigrana escudo, muy delgado. En cambio, el 10, que fue el primero en valores más altos con sobrecarga de año, ahí dice 1929. Aquí hay una forma para ver más claramente esta gráfica. Con el número del pliego 00033 y una A y una numeración. Esta numeración iba del 1 al 100, porque como el timbre era más pequeño, cabían más dentro del mismo formato de hoja que venía de antes. Cabía el doble. En vez de 50, cabían 100. Los valores en pesos tenían el doble de tamaño de esto puesto en vertical, girado. ¿Ya? Y aquí hay un timbre de 1 peso, también que nos permite comprobar que el 24 de mayo del año 29 ya estaba circulando esta nueva emisión en pesos. Y el año 30 en adelante, y aquí vamos ya concluyendo esta parte de la exposición, todos los valores fueron hechos con nuevo diseño, por lo tanto, nuevos puños, nuevas planchas, y con la numeración de 1 a 100, y con un número único en la tableta inferior para no tener que colocar números más altos que 6 dígitos. Con esto se multiplicaba por 100 de inmediato un mismo número. Este ejemplo que está aquí en rojo corresponde a este primero de acá, de 5 pesos, que tiene en rojo el año 1930, la letra A mayúscula, en este caso es el timbre 60 del pliego de 100, y ese es el número del pliego. Como decía, de aquí para adelante los valores de 1 y 2 pesos nunca recibieron sobrecarga de año, pero sí todos estos otros. Y aquí abajo, al comienzo, en este año, hasta los años 35, 36, me parece, no se emitió el 1000 pesos que teníamos el año 29 en color verde, si lo recuerdan. Aquí solo se llegó hasta 500 pesos usando el 200 y el 100, el 200 y el 500, papeles coloreados, al igual que en el año 29 y 28. De este año 30 todavía no se conoce el valor de 200 que debe existir en verde. Se presume que existe. Bueno, eso es lo que muestra este periodo bastante rico en producción diversa del año 15 hasta el año 30. Agradezco especialmente, al igual que la vez pasada, a don Derek Palmer y Thomas Kanekisa, quienes me ayudaron desde un comienzo y también en encontrar tantas pruebas y cosas así. A don Leland Crane, que es el que produjo el primer catálogo importante de timbres fiscales en el año 1984 en la American Revenue Association, y que también ha aportado material para esta presentación. A Ross Taul y Bill Lenartz, quienes han investigado los archivos chilenos en diversas partes, obteniendo información que ha permitido concadenar parte de esta historia. A mi amigo Carlos Vergara, que es un perfecto nexo para toda la filatelia chilena en el extranjero, es nuestro embajador en el mundo de la sociedad filatélica y de la filatelia chilena. También mi reconocimiento y agradecimiento a mi oficina, Alfonso Molina y Henry Márquez, por el enorme esfuerzo que hacen día a día en cimentar cada vez más el valor de mi oficina. Y a todos ustedes, queridos amigos, que han estado presentes en esta charla y se han interesado en entender este estudio y su presentación. Muchísimas gracias
y estoy atento entonces a sus consultas. Muchas Gracias. gracias, Heinz. Felicitaciones, Heinz. Muy interesante, muy lindo estudio. Muy interesante. Bueno, sí. Gracias. Muchas gracias, Heinz. Muy Y interesante. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. linda, Heinz, muy bien. Muy linda. ¿Preguntas para Heinz? ¿Comentarios? Yo una muy simple que no. Primero, felicitaciones, realmente muy linda colección y muy linda la filatelia fiscal de Chile, realmente fabulosa, ¿no? Quería preguntar si en Chile hay muchos coleccionistas de filatelia fiscal. Gracias, Miguel, por lo que manifiesta. No, efectivamente, somos muy pocos, muy pocos. Y es una pena. Pasaron muchos años en que prácticamente no había nadie y algo pasó de nuevo ahí. Sí. Y si quieren luego yo puedo volver a la presentación, pero pasaron muchos años en que yo era prácticamente el único. Hay uno que otro que también está interesado en ello y quisiera que esta charla sirviera justamente para motivar a más a dedicarse a esto. Es muy entretenido y sobre todo que hay tanto que se puede buscar, dado que los catálogos no son iguales a los catálogos de la filatelia normal, la Claro. filatelia de sellos postales. Aquí hay que ir haciendo el camino y con los años, yo llevo cerca de 40 años con esto, partí muy joven con los impuestos fiscales. De tal forma que me he estado armando el propio catálogo que también en algún momento sería lindo poder compartirlo para que otros también pudiéramos edificar sobre esto. Claro, sí. Heinz, Perdón. No, decía, Heinz, para cerrar, decía que es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros en Argentina. Yo tengo la suerte de que tengo un amigo que también comparte conmigo esto de hacer camino y buscar y tratar de catalogar los sellos, pero es todo buscar cosas nuevas. Y somos muy pocos también. Sí, Bueno, sí, muy sí. interesante. bueno, Te entiendo, Heinz, Miguel. Sí. Pero estas charlas yo creo que van a servir para motivar a más de alguien a partir. Sí. Todos partimos Esperemos. desde la primera estampilla. Claro, esperemos, sí. Heinz, muchas gracias. Bueno, yo partí a los 8 años y prácticamente a los 27 años suspendí un poco el seguir el hobby, pero me transformé en un acumulador durante muchos años y nuevamente retomé hoy día. Y guardo mucha colección de sellos fiscales que en algún minuto pensaba que me estaba haciendo ruido, pero frente a tu presentación me doy cuenta que tengo un material muy preciado como especímenes de hasta 4 variedades repitiendo la misma serie de $1, de $100, que me gustaría compartir contigo para que me ayudara a estudiarlo, porque yo me siento realmente un poco analfabeto en el tema de lo que es la filatelia fiscal. Así que quiero compartir mi material contigo, que es bastante bueno, es del año 1874 en adelante. Buena noticia, Yerko. Muy interesante. Me alegra muchísimo que te decidas a mover ese material. Es una acumulación de muchos años, así que tengo harto material rescatado en Constitución, en Angol, en Nacimiento, en Puerto Montt, en Punta Arenas, que viajo harto, que Andrés por ahí debe estar ahí atento porque he juntado hartas cosas, bibliografía de Punta Arenas, y quiero compartirla contigo. Quiero que es un material muy lindo el que tengo. Yerko, Bien, nos vamos a entretener sin duda. ¿La biografía Andrés. de Punta Arenas es sobre lo postal o sobre lo fiscal? Tengo un poquito de ambos, asociado un poquito a la historia y a la cultura de Punta Arenas. No sé si tú conoces la revista Impactos, que es muy interesante, hecha en Punta Arenas. Tengo una buena bibliografía de ellos. Normalmente viajo y trato de rescatar mucha la bibliografía de parte muy antigua de Punta Arenas. Conozco a la familia Vilicic, que tú tienes que ubicarlo. Son parte de la mitad de Punta Arenas, dueños ellos, por temas laborales. Así que estoy juntando mucho material que también podemos compartir. Así que yo aquí escucho y la verdad las cosas que aprovecho de darle las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de
de ustedes porque he ido aprendiendo mucho de Perú, de Argentina, han sido un gran aporte y esto se lo agradezco y aprovecho de dar las gracias a Cristian García, quien me invitó a esto. Así que, Cristian, de corazón, muy agradecido, mi viejo. Muy linda Bien, presentación la de Heinz, ¿eh? Muy linda, muy detallada, muy linda presentación. Sí. Gracias, Andrés. Edna, Sí, bueno, felicitar a Heinz, muy bonito. Difícil que me meta por ahí por los fiscales, pero algo hay por ahí para regalarte. No, quería Gracias. permitirme saludar a los chilenos que están presentes, especialmente a dos socios que me encanta verlo hoy día, a Ricardo Boacear, saludo, y a nuestro presidente que se acaba de incorporar, Martín Urrutia. Así que mi abrazo para los Bien. dos y para todos los otros chilenos que están presentes. Eso. También al doctor Orlandi, que creo que es primera vez que Yo la se amenaba. mete en este chat y me alegra mucho que esté por ahí calladito, pero no pasa desapercibido. Doña Y algún otro más, Rodrigo Bravo, que también está hoy día de nuevo, y tantos. Josefa también está. Sí, Josefa. Ah, Ricardo está en mute. Tienes que, si quieres hablar, tienes que sacar el mute, Ricardo Guasar. Quisiera hacerle una gran pregunta a don Hein Jung que con respecto a su tema de los servicios fiscales. Yo me he dado cuenta que los sellos de impuestos fiscales se usó básicamente en documentos de pagaré, vales vista, etcétera. Pero yo no sé si ha habido oportunidad que estos mismos sellos se hayan usado para servicio corriente de uso postal, o sea, como cartas de uso, como se emitían con los sellos normales. sí, Rodrigo, te puedo responder. En la primera parte había mostrado las primeras emisiones, primeras dentadas y ruleteados con barra, usados legítimamente y autorizados para el uso, para el uso de fiscales, pero al revés, sellos fiscales para uso postal, eh, solo en contadas ocasiones, en 4 ocasiones, en el año 80, 91, 92, 1900 y 1913. De ahí para adelante no han sido autorizados los timbres fiscales para uso postal. Por lo tanto, si se encuentran y que se encuentran, han sido usados sin autorización. Gracias. Por correo. Heinz, yo tengo una pregunta similar. Este es un timbre fiscal de uso general, pero Sí. también hay los timbres consulares, no sé si habrá timbres para minería o todo eso en Chile, pero si era de uso general, digamos, ¿también se podía usar en la parte consular o era general menos lo que sea específico con otro tipo de timbre? Exactamente, Henry, como tú dices al final. Era general para todo aquello que no tenía un timbre específico, y el servicio consular tenía timbres específicos que pueden ser más adelante motivo de otra charla. Estoy en este momento remontándolos, ampliando la colección de 5 o 8 marcos, estoy en ese proceso. Ya llevo montados 3 y tantos, había anunciado antes, así que espero en 2 o 3 meses más tenerlo eso armado. Pero también había un montón de otros usos específicos, ¿ya? Servicio seguro social, qué sé yo, un montón de otros. Había territorio marítimo, qué sé yo, administrativos, judiciales, etcétera. Y estos timbres de uso general, sea por shortage o cualquier otra cosa de los otros timbres, ¿se usaron también para esos otros servicios o se conocen usados en alguno de esos otros servicios fiscales, digamos? En general no. En los consulares absolutamente no. O sea, cuando ahí se acababa un timbre consular, hay que entender que los consulados estaban en otros países, ¿no es Claro. cierto? Y recibían su provisión primero de Londres y posteriormente desde aquí de Chile. Primero en Londres porque allá estaba la tesorería en realidad de Chile, que distribuía los timbres. Cuando se acababan y no alcanzaban a hacer repuestos dentro del año,
el mismo reglamento consular permitía colocar una nota en el documento de que había falencia de timbres consulares, ¿ya? Pero no existían los timbres de uso fiscal en esas dependencias. Y en el caso aquí en Chile, nunca se dio el caso ese. No hubo autorización para otros servicios. Es decir, los de uso general no fueron usados para servicios de seguro social o para otras cosas. Porque esta es una experiencia de hace muchísimos años con mi consulado. Ahí tienen también los timbres fiscales y los timbres normales. Y tuve que hacer un trámite y obviamente no tenían timbres de ningún tipo. Y bueno, tenían unos timbres de los súper antiguos y esos los usaron en la parte consular, o en la parte de mi pasaporte. Pero estoy hablando pues hace como 30, 35 años. Entonces, por lo menos este consulado tenía sus timbres consulares, unos verticales muy, muy bonitos, muy bien hechos, pero también tenía los timbres normales que cuando se le acababa el consular empezaba a usar el otro. Entonces, de alguna manera usaban los otros que lo usaban para trámites regulares, qué sé yo, como que podría ser una transferencia o inclusive revalidación de matrimonio en el extranjero, cosas de ese tipo. No sé si los consulados chilenos en el mundo también eran proveídos de los otros timbres, de este timbre general, digamos, pero para el otro tipo de uso. No, en absoluto. Solamente toda actuación consular tenía que ser, los derechos de la actuación consular tenían que ser pagados con estampillas consulares. Okay. Y las estampillas consulares no se podían comprar sin uso, sino que significaban el porte, la tarifa pagada, digamos, el servicio, claro. El derecho, claro, el derecho pagado. Sin embargo, cuando una vez legalizado ese documento a través del cónsul afuera llegaba a Chile y tenía que ser validado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile naturalmente recibía timbres de uso general como los que acabo de mostrar. Ok, dos tiempos diferentes, digamos, dos acciones distintas también. Sí. Claro, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Heinz? ¿Volver a ver algún documento? Julio. Buenas noches. Muy interesante tu charla y a mí que me gustan los timbres también estoy fascinado con eso. Pero te quería consultar sobre los consulares. En algún momento en el Perú, los timbres consulares pasaron a ser soles consulares. En el Perú, en el caso de Perú, ¿eh? Que equivalía a la misma moneda, a la misma moneda del país donde se expidieran. Por ejemplo, si era en Chile, era en pesos, o en Argentina también en pesos, o en Estados Unidos en dólares. Entonces, te aplicaban una tasa específica, por decirte, como dice Henry, para revalidación de matrimonio, 20 soles consulares, que equivalían a $20. ¿Eso también hacía esa paridad había en Chile? No, te la voy a explicar distinto. Es parecido, pero distinto. Es distinto en el sentido que el arancel consular chileno estaba expresado en dólares, aunque los timbres consulares estaban escritos en pesos. En pesos, claro. Pero el arancel era en dólares y se respaldaba con esos timbres expresados en pesos, exactamente. Ahora, para pagar el derecho, obviamente en España, por decir, se usaban pesetas. Había una conversión a moneda local. Y sobre esa conversión se pagaba un 5%. Entonces casi era el mismo uso de repente se generalizó en los consulares ese tipo de cobros. Claro, y hubo un tiempo en el cual por corto tiempo estuvo expresado en pesos oro en vez de dólares. Y desde el año 77 para adelante, yo estoy viendo parte de la pantalla, ahí está. Del año 77 en adelante, los timbres consulares que antes siempre habían estado en pesos, aparecen en dólares.
excepto una sobrecarga del año 28 que dice dólares. Ujú. ¿Sí? Parece que se congeló, Julio. Cortó. Que se corta. Mucho frío. Se congeló, sí, se congeló. Julio, me Mucho has hecho frío. acordar de una anécdota. En esta misma experiencia que estaba compartiendo hace un rato, en el consulado del Perú aquí en San Francisco me querían cobrar en dólares y me estaban dando los timbres consulares en soles. Y yo me acuerdo que le hice lío, porque la transferencia, la conversión en ese momento era diferente. Pero no me explicaron lo que me explicaste tú. Lo que acabas de explicar, que se adoptaba la moneda del país, no la moneda referencial facial que estaba en el timbre. Ah, sí, sí, así era. Ricardo, tienes una pregunta y estás compartiendo pantalla. Sí, algo le pasa a Ricardo. Creo que Sí, quiere, pero tiene mute. Estoy con el computador, pero en todo caso, aunque no los vea, ¿ustedes me escuchan? sí, te escuchamos y te estamos viendo tu chompa, tu camisa y tu cuello. Entonces me basta con eso. Yo quisiera agradecer a Heinz porque para nosotros la Sociedad Filatélica es un lujo que haya una persona de tantos conocimientos sobre cualquier tema. Yo estuve muchos años, 42 años, en la representación temática de la FIAP y de la FIP. Entonces, cualquiera de estas especialidades, ya sea los fiscales, la temática, o todo tipo de temáticas, es muy interesante y es una invitación a toda la gente para que esté unida a la filatelia, porque es una afición muy sana y que ojalá que hubiera mayor cantidad de ellos. Yo les agradezco a ustedes y estoy feliz de haber visto a una serie de personajes que no veía hace tiempo, como Julio César Ponce, como Deslister, todos estos argentinos, ecuatorianos, Teddy Suárez, que no me ha querido vender nunca una prueba de la Gabriela Mistral, que es mi conciudadana. Yo les agradezco que estén participando en estas reuniones tan importantes para la filatelia nacional e internacional. Tengo muchos años, pero me interesa siempre estar con todos mis amigos filatelistas. Un abrazo para todos y muchas gracias, aunque no los puedo ver porque se me complicó algo en la pantalla. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bien, Gracias, mi amigo. gracias, Ricardo. Muchas Un gracias. abrazo, Qué gusto, Ricardo. Un Ricardo. abrazo. De nada. Y David Brown, que lo oí ahí después de tanto tiempo. Un abrazo. Hola, Ricardo. Qué gusto verte, Ricardo. Igualmente, pues. Ya pronto en persona nos vemos. Sí, de todas maneras. Ven a Chile. Pronto voy. ¿Alguna pregunta adicional? Ahí vi que Julio César creo que estaba compartiendo pantalla, no sé si está. Quería, pero no sé cómo. No, El botón verde en la entrar. parte inferior de tu pantalla. Consular. No me digas que vas a rematar esa prueba Gabriela Mistral ahora. No. La va a rifar. Ojalá que sea Teddy tan generoso conmigo. Ya, a ver. Ahí se Pero no. ve. Sí, timbre y régimen consular. Ya, a ver, acá en la parte de abajo está. Otro ratito, para llegar a la página para que veas ese ejemplo de. Este. Ujú. Este es el que te digo yo de. Sí, Que te cobran en moneda de timbres consulares, pero en moneda del país. sí, pero la denominación está en soles y está bien clara. Ahí te dice un Sí, está en soles, pero el pago se hace en dinero del país local. Este es en Brasil, este es en Argentina, Ok. ¿no? Ajá. Lo mismo es acá, este es en Chile, por ejemplo, pagan 80 pesos, creo que es. Sí. 80 francos chilenos. Acá también se puede ver, ¿no? Te cobran en soles, pero se paga en
en En la moneda moneda local. local. Claro, como te Sí. dije, no, yo no lo sabía ni me lo explicaron, simple y llanamente me dijeron eso. Acá también, ¿ves? Este es en Argentina, acá te cobran en pesos, 76 pesos, pero te cobran 25 soles consulares. Y te cobran 76 pesos 25. Y acá también Pero te hay una cobran, conversión. Sí, sí, hay Hay conversión, una eso es te correcto. conversión. No, a mí cobran no. 30 soles consulares y te cobran 91 pesos argentinos. No, en Hay mi una caso conversión que era, depende del país, el momento, y eso no es constante. Supuestamente ellos trabajaban con el patrón franco oro y luego con el tiempo lo fueron acomodando de acuerdo a temas muy discrecionales. O sea, no siempre es igual. A mí me pasó con el consulado peruano en Australia, me pasó con el consulado peruano en Madrid. O sea, ellos cobran de acuerdo a una tasa que ellos manejan. Bueno, vaya uno a saber, uno necesita el servicio y lo toma nada más. claro, no entran en detalle. Tú no entras en detalle cuando tienes una urgencia de sacar un documento, ¿no? O sea, Lo que Es eso, pasa, es Aldo, es eso que nada. las tasas o las tarifas se establecen a través de reglamentos consulares. El exacto. arancel, el llamado arancel, y ese arancel es oficial del país, ese no puede cambiarlo arbitrariamente ningún consulado por sí. Y Y para para cada hacerlo con un trámite común tienen una denominador es tarifa. que está establecido en alguna moneda, normalmente el dólar. Y depende del país donde tú estés, se hace la conversión del dinero de tantos dólares al valor que exista en ese momento ahí. Claro. Y sí. Y ese Sí. tipo de documentación que mostraste ahí, Heinz, ese librito, esa regulación, Sí. ¿quién emite eso? Eso es obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, en acuerdo. En el caso de Chile, ¿cómo es? Este es el reglamento consular y disposiciones legales y administrativas relacionadas con el servicio consular, editado por el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Ok, Exteriores y Comercio, ok, año 37. ok. Y así, digamos, cada vez que cambia, lo que pasa es que antes de escribir esto tenía que ser aprobado esto y aparecer en el diario oficial. Una vez estando en el diario oficial se podía imprimir y era válido y se repartía a todos los consulados. Todo el procedimiento. Igual acá en Perú. Sí. Si no sale del diario oficial, no tiene validez legal. Claro. Claro. Es más, Ahora, en épocas de pandemia, ahora hacen 4 versiones del periódico cada día para poder darle validez a los decretos de cada 2 horas. No, no es broma, Henry. ¿En Ahora serio? tienes un periódico cada 2 horas, te sale un periódico, hacen una tirada para darle formalidad y siguen para adelante. Claro, llamando a las ediciones extraordinarias, eso se está dando desde el inicio de la pandemia acá en Perú. Sí. ¿En Me imagino que serio? todos los países están haciendo una cosa así para estar acorde al momento, ¿no? Para darle dinamismo. Una pregunta también general. ¿Por qué en la filatelia los fiscales no son, digamos, tan populares, pero cuando una ve las colecciones fiscales son colecciones impresionantes? Claro, al ver menos competencia y más acceso, digamos, a piezas fabulosas y todo eso, pero ¿por qué no es tan popular? ¿Qué creen ustedes, los que coleccionan fiscales, que no lo hace tan popular a pesar de que es tan rico, ¿no? Sí, en Argentina, digamos, fue bastante popular en el siglo XIX, principio del XX. De hecho, Marcó del Pont, que tiene muchos libros escritos, qué sé yo, hacía catálogo de fiscales y ellos coleccionaban fiscales. Y es más fácil conseguir fiscales de esa época que más modernos porque no se guardaron. Claro. Que después se fueron abandonando. Quizás porque la gente se concentró en correo, porque había más catálogos y además porque son muchísimos y es muy difícil irlos consiguiendo todos. Pero hubo una época de oro. Y después, más o menos en el 70-80, en nuestro país, con Eugenio Berizo, que fue un gran coleccionista de fiscales, empezó otra vez. Pero somos muy pocos, así, fuerte, debemos ser 3, 4 filatelistas nada más. Hay que empezar a darle difusión. Sí, sí. En el caso, la carencia efectiva
Alguien está con Hay Sí, alguna parece. televisión a full. Martín Urrutia. En el caso de Chile, entre el catálogo Forbin, que es de los años 15, Claro, hasta el de Don Leland Crane, que es del año 84, no ha habido nada nuevo. Entonces, justamente el del 84 se produjo porque Leland Crane se juntó con unos pocos filatelistas chilenos, entre ellos don Álvaro Bonilla, de nuevo, para estudiarlos. Y eran un grupo de 4 o 5, ¿ya? Que acumularon todo lo que pudieron, pero como no había una base sobre la cual estudiarlo adecuadamente, era prueba y error, es decir, es ver lo que hay y ver dónde encaja. Y así es como uno va armando su catálogo. Yo me he hecho el mío. En un estudio hecho en Estados Unidos. Sí, sí. Igual. Que debe ser parecido al Igual tuyo, yo, Miguel, ¿no es cierto? igual yo. Sí, sí. Yo creo que la diferencia es que tengo un amigo que también lo hace, entonces compartimos información y completamos. Sí. Claro, y en ver el caso dónde de Perú, palma y de repente te das cuenta que algo no cuadra Claro. y descubres que es porque el dentado es distinto, porque el diseño es levemente distinto, y así te empiezas a buscar hasta que la encuentras la explicación. Sí. en el caso de Perú, por ejemplo, el único que estudió los timbres fue Moll. Sí. Con Ackerman en Inglaterra. Y se basaron, más que en timbres, se basaron en pruebas, porque ellos parece que compraron los archivos de la American Bank y todo lo hacían a base de pruebas, pero no documentaron estrictamente por qué salió, cuándo salió, por qué se usó, o sea, no investigaron con las leyes y con las normas y todo. Yo he tratado de hacer uno que estoy tratando de hacerlo, mire, todo este mamotreto, mire, que estoy haciendo de los timbres, y para poder entender y poder difundir, porque si no, nadie va a entender, y lo estoy haciendo de una manera tan didáctica que la gente se anime a hacer más, porque de Perú soy el único que colecciona conocido. Hay otros pequeños que están entrando, pero no hay una difusión grande de los timbres. Y además es un material un poquito difícil de conseguir, sobre todo en documentos. En timbre fiscal sí se puede encontrar como tipo, pero en documentos y buscar el porqué de uso, sus formas, así como hoy, por ejemplo, hemos visto los pagos en el extranjero y todo eso es muy difícil de conseguir acá. Entonces, porque todo lo reciclan, ¿no? Yo he sacado de papeles recicladores un montón de documentos que me han llamado, oye, mira, Julio César, van a reciclar esto, y va y usted correr a buscarse los timbres ahí en los recicladores. Donde las monjitas, esas son las monjitas. Donde las monjitas para poder hacerlo, porque si no, no encuentras material. Comúnmente no se encuentra, y los demás debe pasar lo mismo en Chile o en Argentina, que para buscar uno tienes que ir a las casas de antigüedades y buscar cosas así, porque no hay material. Sí. Rara vez encuentra uno algo realmente distinto, como ese de 200 pesos en documento, como que te decía. Que sigue siendo el único en documento hasta este momento, y es entendible. Si hay una emisión de 5.000 ejemplares, que de eso se conserve algo, es muy difícil, de esos altos valores. Cliff Ackerman, el que tú mencionaste recién, entre paréntesis, tiene un muy buen libro que invita a cómo coleccionar, cómo hacer coleccionismo de fiscales. Cliff Ackerman. Sí. Bueno, yo no lo A ver, tengo. permítame una cosita. El tema de fiscales es que lamentablemente no se ha podido ampliar mucho más la clase a nivel de exposiciones. Hay muy poca participación, entonces la verdad es que meten todo en un solo saco, y nos hemos encontrado, yo he visto colecciones de fiscales, por ejemplo, en Praga, el año 18, cuando hice la acreditación cruzada para esa clase, para la FIP. Entonces, por ejemplo, recuerdo una colección de Costa Rica que tenía de todo. Era una mezcla de todas las piezas de fiscales,
sea de tabaco, de ganado, de una cosa y de otra, y a final de cuentas, o sea, claro, es una mezcla porque es todo lo que hay. Al no haber un catálogo publicado, al no haber información escrita, lamentablemente hay poco conocimiento de de los jurados de cualquier país. Entonces, lo que vale mucho para un jurado es tener literatura, tener información. Por ejemplo, lo que Heinz acaba de hacer en este momento, publicando lo de Chile, va a servir para mucha gente cuando vayan a jugar una colección de fiscales y saber más o menos cuál sería el patrón al cual seguir. Pero no ocurre lo mismo para todos los países. Sería bonito que lo fuera. Han habido colecciones impresionantes fiscales. Yo tengo a un conocido que se llama Agustín Muñante, creo, que vivía en Costa Rica, pero era peruano, tenía una colección de fiscales impresionante, pero lo dejó. Lo dejó porque llegó un momento en que, o sea, premiaciones no se obtenían. Heinz ha tenido un oro grande, creo que en China, ¿no? Sí. El año pasado, que todo el mundo hablaba maravilla de esa colección y todos pasamos a verla. Pero es raro que una colección de fiscales obtenga un oro grande. ¿Por qué? Sí, es Porque rarísimo. no hay literatura que la soporte, que la apoye, para decir, esto tiene, lo tiene, esto es lo que faltaba, esto es lo nuevo, esto es lo más raro. No hay publicaciones. O sea, si quieren que esta clase, como muchas otras clases, crezcan, primero publicar, y segundo, tratar de hacer siquiera una clase por continente. Más o menos como funciona la tradicional. Porque acá te meten una colección de fiscales. Este es un ejemplo, por ejemplo, que vi en Praga. Tenía la colección de Costa Rica que le decía, y tenía una colección impresionante del Imperio Austrohúngaro, de un conocido de muchos de nosotros llamado Kurt Kimmel, que te morías. Era impresionante la colección de fiscales que tenía ahí. Y al costado tenías otra de Indonesia que era un montón de papeles y tenías una de Cuba de puro papel quemado. No era papel sellado, era papel quemado, porque estaba toda negra. Pero es que ahí teníamos un problema. Documentos que no hay, documentos que como dice Julio César, terminaron sirviendo de ¿qué? De reciclaje, porque a nadie les importaba. Porque lamentablemente los documentos de fiscales son unas hojas tamaño A4 gigantescas con una estampilla pequeñita. Bueno, Entonces, por eso las tengo mostradas así dobladas, ¿te fijas? Claro. Hay que ingeniárselas para mostrarlas de alguna manera que sean amables y que no digan, más papel de lo mismo. ¿Me es entiendes? que ese es el problema. Yo recuerdo que un día en Indonesia, 2012, estaba la colección de Julio César de papel sellado, fíjese, papel sellado, y todo el mundo decía, pero ¿por qué doblaron las hojas? Que las hojas tienen que mostrarse, oiga, perdón, pero con 12 documentitos armo un cuadro, entonces con 60 documentos tengo un vermelho grande y nunca va a ser un vermelho grande, con 5 marcos. Entonces, es que no se establecieron los criterios, para lo menos para comenzar. Hoy, que se acepta un papel doblado, Heinz, estupendo, porque lo que tú tienes que mostrar es el porte, no tienes que mostrar el contenido del papel, como que nosotros mostráramos la carta de amor que está dentro del sobre que nosotros queremos mostrar por el porte, la tarifa y la ruta, ¿no? Gracias. Hay otra cosa, perdona, antes que Miguel, un segundito, si no se me da la idea, que otra cosa importante cuando tú presentas la colección es hacer una sinopsis que guíe al jurado, dado que el jurado no es muy entendido, una sinopsis suficientemente inteligente para guiarlo a través de qué es lo importante, cuál es el foco y dónde está lo difícil. Bueno, por supuesto. Porque acuérdate que en la clase de fiscales, como muchas otras clases, excepto historia postal y tradicional, los jurados es un solo grupo que juzga todos los continentes. Ahí está el problema. Generalmente, sí. Y si tú te encuentras, como yo vi en una exposición, 2 jurados finlandeses juzgando fiscales, dime qué saben de América. O sea, no quito su gran criterio que teníamos. Bueno, tienen que leer, los jurados tienen que leer. Yo discúlpame que diga, justamente lo que nos pasa a los que hacemos fiscales es que nosotros tenemos que generar nuestra propia investigación, porque la información no está. Y como tenemos que investigar mucho, lo que tenemos que hacer después es escribir. Claro. Yo muchas veces hago eso, escribo artículos, incluso, bueno, de Caja de Ahorro dice el catálogo. Entonces, si el jurado
puede leer las cosas que uno escribe, ahí tienen información, pero lo tiene que generar uno porque no está. ¿No, Heinz? Sí. Es así. Así es. Tal cual. Y generarla Sí. aunque no sea completa, no importa. Generar la primera información. Claro, para lo que haya de pueda información. Keynes, ¿usted, la sociedad lograron juntar alguna información con respecto al convenio de libre tránsito entre Tacna y Arica, donde fijaban aranceles fiscales de 50 centavos de sol y 2 pesos chilenos en el año cuando ya Chile empieza a tomar nuevas relaciones con Perú? Yo he estado buscando bastante material de eso, pero no me ha ido bien. Lo único que conseguí fue la bibliografía, fue el tratado bilateral del año 78. 1810 a 1930, que me lo conseguí ahí en La Serena, en un consulado, que hay una oficina bien especial ahí. Debe ser interesante. Yo no conozco ese documento, no conozco ningún documento relacionado con lo que tú planteas, pero sin duda que estás planteando distintos tiempos. Uno antes de la guerra con Perú, otro en la ocupación chilena y otro después de la devolución de parte del territorio. Eso es, en ese periodo. Te voy a escanear el documento y te lo voy a enviar por correo electrónico. ¿Te parece? Vale. O Vale. te puedo enviar el libro y te lo presto para que lo estudies, pero me lo devuelves. Prefiero los scans porque en esta época tampoco circulan los libros y cosas así. Bien. Sí. Hay una mano en alto ahí, Mauricio. Bueno, dale. Sí, ahí vamos Gracias. contigo, Aldo. Primero, Gracias. Heinz, felicidades, muy interesante tu presentación. Tengo una pregunta con relación a unos timbres fiscales que mostraste que tienen perforaciones similares a un perfil. ¿Esos qué eran? Porque me llamó la atención que no eran muy comunes. Entre todas las diapositivas que nos mostraste, solo algunas tenían este tipo de perforaciones. Y un comentario, aparte de lo que se ha hecho aquí, bueno, un comentario aparte de lo que han comentado ustedes, de los servicios consulares. Estaba revisando ahorita las páginas web de las embajadas de Honduras en diferentes países. No importa el país en que se esté, o sea, no importa la moneda del país, todas las tarifas nuestras están en dólares estadounidenses. Así que supongo que ahí tienen que hacer la conversión a la moneda local, si van a pagar en moneda local, o que creo que mi consulado prefiere que uno pague en dólares. Era eso. Sí. Gracias, Mauricio. A la primera pregunta, lo siguiente, los perfils. Los perfils son perforaciones que no las hacía la tesorería, digamos, que es la que entregaba los sellos a la venta, sino que corresponden a notarías, a bancos o a instituciones diversas, ¿ya? Por eso, digamos, por ejemplo, de la caja de crédito hipotecario, estaban perforadas, ¿ya? La letra, justamente para impedir que esos altos valores fueran reutilizados, las perforaban, ¿ya? Eso en el caso de estos timbres fiscales. En el caso de los consulares, no, digamos, existen algunos que están perforados, pero también para evitar el reuso, pero no era normal porque normalmente están en pasaporte o en validaciones de documentos y cosas así. Y con respecto a la forma de establecer los aranceles, parece que lo más lógico y práctico es que se establezca en una moneda de uso general como es el dólar, ¿no es cierto?, y se haga las transformaciones en cada país. Correcto. Al curso local actual, Sí. Gracias, que también es variable. Vamos con Aldo y de ahí con Santiago. Sí, no, Heinz, lo que te quería comentar nada más, que estaba justamente revisando el palmarés de Praga, lo que hablábamos hace un rato, y la experiencia que habíamos tenido allá, por ejemplo, es que un solo grupo de jurados, donde primaban 2 europeos, ¿no? Y éramos otros 2 jurados que estábamos haciendo la acreditación. Me encuentro pues con colecciones, por ejemplo, una de Australia,
otra de Canadá, otra de China, otra de Taipei, una de Costa Rica, Cuba, Indonesia, Rumanía, Serbia, Suiza y Ucrania. Entonces, una mezcla de todas estas cantidades de colecciones, lógicamente, si tienes un jurado muy limitado hacia un lado o hacia otro, a final de cuentas no llegan unas buenas valorizaciones de las colecciones o unas buenas premiaciones. Lo que hay que hacer es tratar de empujar esto hacia adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que le decía Heinz, yo vi esta colección de Kimmel, que eran las estampillas fiscales de Lombardo Venecia. Son una maravilla, ¿no? Sí. Pero 93 puntos oro. Kurt Kimmel. Impresionante. Kurt Kimmel. Hay otra muy buena que es la del presidente de la Revenue Class de la FIP, en este momento un alemán. Ralph Ebner. Exactamente, esa la vi en Nueva York, extraordinaria. Y conversé con él, y me contó, digamos, que era en realidad una conjunción de 4 colecciones importantes a través del tiempo que él había logrado conseguir. Entonces tú ahí ves cómo realmente es posible en ese mundo, en Europa, donde hay todo ese material, donde lo han estudiado por mucho tiempo. En nuestros países normalmente no han sido estudiados, y ese es el desafío. Y por lo tanto tampoco son conocidos. Y Ralph, aparte que entiende español, no me acuerdo si lo habla bien, colecciona papel sellado latinoamericano. De Perú colecciona bastante. Sí, con lo cual él es una gran ayuda, es un tipo bastante joven para el medio, creo que debe estar cerca de los 50, y es un tipo muy activo, muy, muy activo, Ralph Ebner, muy buena persona. Sí. En el caso de Alemania incluso hay grupos de estudios fiscales, hay catálogos, hay muchas publicaciones, sí, está muy estudiado. Sí, desde los años 80, y en esa época me comuniqué también con uno que había hecho los catálogos allá, y me envió muchísimos catálogos de distintas cosas, de lo más diverso, o sea, no solo de estos impuestos generales, sino que de impuestos locales, y él los había estudiado todo eso. Están catalogados. Imagínate. Santiago. Hola, quería hacer una consulta general, ya que estamos hablando de sellos fiscales. Si algún país autorizó los sellos fiscales como doble función, o sea, de franqueo y fiscal al mismo tiempo. Claro. ¿Puede ser el Gran Bretaña? Bolivia, las primeras están. Bolivia es el mayor caso. Y las escuelas venezolanas. Sí, vimos varios acá en algunas charlas, sí. Bien, y si uno quiere armar una colección al mismo tiempo para demostrar el doble uso, o sea, de postal y fiscal, ¿se podría armar? No, mira, existe brevemente. En el caso de todo lo que es del mundo o de la parte inglesa, ¿no es cierto?, en que dice postage and revenue, en el caso de usarse como postage, como sello postal, no hay ningún problema, corren como tal. Pero cuando son revenues, normalmente reciben sobrecarga, ya sea del notario, de la empresa, y son inutilizados a pluma en los documentos, pero son 2 servicios completamente distintos. Por supuesto que sí. Pero van en clases distintas. Sí, ahí déjenme comentarles una cosa. La experiencia con Bolivia fue un tema crítico porque los cóndores, la primera emisión boliviana, salió justamente con contratos y correos. Entonces, en teoría, ustedes deberían, el que usaba la estampilla, si lo utilizaba para contratos, debería borrar o tarjar la palabra correos y viceversa. Cosa que al final de cuentas no se hacía porque era demasiado tedioso el asunto. Entonces, cuando se exhibe una colección en tradicional de cóndores, claro, tú exhibes las planchas, los colores, las tiradas, etcétera, etcétera, y exhibes las cartas. Y por una cuestión de defecto, muestras una que otra pieza fiscal. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a la parte fiscal? Tú puedes hacer lo mismo, ¿no, Heinz? Presentar las pruebas, las planchas, todo, porque es lo mismo. Ya no muestras los sobres, ahora muestras los documentos. ¿Ok? Entonces, quitaste eso y pasaste de una categoría a otra.
Eso pasa con los cóndores. Más crítico aún es la segunda parte, luego los cóndores, que viene a ser la libertad parada. Porque existen cartas circuladas con estampillas fiscales porque se autorizó. Entonces ya entramos a un tema ya de discusión entre lo que es fiscal y tradicional. Pero hay que recordar una cosa, que a final de cuentas el juzgamiento de ambas clases sigue el mismo parámetro. Así es, eso lo dije al comienzo de la primera parte. Justamente la forma de estructurar colecciones de fiscales tiene mucho que ver con tradicional y con historia postal. Sin duda. Ambas mezcladas. Y las escuelas venezolanas también tienen un tema similar. Así es. Will Castro nos comentó de eso. Claro, lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta final adicional? Porque hay dos cositas más. Ok, Heinz, con eso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, un segundo, Esteban. Gracias a ustedes, muchas gracias. Ok, y el día de mañana...